Tiene un mensaje muy importante y muy relevante de acuerdo a la época en que estamos actualmente viviendo y de qué forma el mundo está siendo sacudido por la incertidumbre, por la confusión y por tantas dudas acerca de qué nos depara el futuro. Este mensaje lo he titulado Preparándonos para los tiempos finales, o la preparación para el fin de los tiempos. En la primera carta que vamos a continuación a leer, en el capítulo 4 del apóstol Pedro, versículos 7 y 8, dice Pedro cuando ya está a punto de morir, porque fueron las últimas cartas que él escribió, y vemos que en esta primera carta nos habla de los últimos días. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Primera de Pedro 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acercan. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en su segunda carta, en el capítulo 1, el apóstol Pedro, en el versículo 14, parecería como que si ya se estuviera despidiendo de todas sus ovejas. Y dice en 2 de Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué forma más preciosa de poder expresar cómo vamos a morir? No dice porque ya voy a entregar los tenis o porque ya me voy a morir, como muchas veces lo expresamos en diferentes naciones, sino que de una forma muy bíblica y muy espiritual, la Biblia nos muestra que la muerte es simplemente salirnos de un envase, salirnos de un tabernáculo, porque aquí la palabra cuerpo es esquena en el griego, que es la palabra tabernáculo. Pedro estaba consciente de dos cosas. En primer lugar, en su primera carta nos habla de los últimos días y que el fin se acerca. Y en su segunda carta se refiere al tiempo que ya le quedaba tan corto de vida. En otras palabras, Pedro nos está diciendo, Dios me ha mostrado que mi vida en este mundo es muy corta. Él sabía que muy pronto el Señor se lo iba a llevar a casa, como a ti también, y como a mí también. Y nuestra vida pasó como el vapor, que aparece y desaparece de repente. Sin embargo, antes de que Pedro abandonara su cuerpo, él nos quiere dejar instrucciones acerca de cómo debemos nosotros prepararnos para los últimos tiempos. Antes de que esto sucediera, el Espíritu Santo le da a Pedro palabras para la iglesia, para el tiempo final. Así pues, en la segunda carta leemos las últimas palabras de un pastor que tal vez estaba agonizando o que ya muy pronto iba a abandonar su cuerpo e iba a dejar a sus ovejas a cargo de otros pastores. Pedro sabía claramente que el mundo no va a entender el mensaje de la palabra de Dios, porque las cartas de la Biblia son para los creyentes, no son para aquellas personas que no son cristianas. Es como si yo voy en la calle y me encuentro una carta que dice, Chencho, ya me fui, te fuiste y me dejaste y te mando para el mandado, etcétera, etcétera. Yo digo, en primer lugar, yo no soy Chencho. En segundo lugar, yo no le entiendo esa carta. Y en segundo lugar, alguien la dejó. Esta carta no es para mí. Así es la Biblia. Hay mucha gente que viene a la Biblia y no la entiende porque no es para ti. La Biblia y el mensaje de Dios es para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque solo ellos, que somos los que formamos la familia de Dios, somos los que comenzamos a entender las palabras del Espíritu Santo. Pedro sabía que el mundo no lo iba a creer, por eso escribe estas cartas a los creyentes. Esto es un mensaje de advertencia también, porque en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1, comienza a prevenirnos de las cosas que vamos a enfrentar. Hubo también falsos profetas, escribe Pedro, entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
Pedro nos advierte, no se espanten, no se alarmen de la cantidad de falsos predicadores, de falsos maestros, de falsas profecías que dicen que hablan en el nombre del Señor y que ustedes las van a escuchar. Porque así sucedió en el Antiguo Testamento. Y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, va a haber también muchas conductas, falta de integridad, falta de honestidad, por las cuales muchos cristianos, por la forma como viven sus familias, se van a burlar del cristianismo. Y dice el versículo 3, y por avaricia van a hacer mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice Pedro que habrá falsos maestros,